tardes. El título de mi protocolo es Los presupuestos participativos como modelo de política pública y sus impactos territoriales en Brasil y México para un periodo de 1989-2016, un estudio comparativo de sus contextos de formulación y aplicación. Este es el comité tutelar, el director es el doctor Miguel Aguilar Robledo, los asesores son el doctor José Guadalupe Rivera González y el doctor Oscar Reyes Pérez. Bueno, partiendo de un origen para entender el por qué y el para qué se está estudiando este tema, nos hemos permitido remitirnos a la situación del estado de bienestar. El estado de bienestar, una forma abstracta para entender y comprender esta situación o esta figura de estado, es que el gobierno era quien proveía los servicios o se comprometía a proveer una mayor cantidad de servicios, pero con un efecto secundario tratando de mantener una pasividad de un posible dinamismo de la sociedad. Entonces, para la década de los 80s y de los 90s, y contextualizar este tema, entra en crisis este modelo de estado de bienestar, ¿no? A tres factores principales que establece Aguilar Villanueva, que es la crisis financiera o los colapsos financieros que existieron en la década de los 80s y los 90s, hablando propiamente del contexto latinoamericano. Otro fue la cuestión de las democracias emergentes o los lugares donde se pugnaba por un gobierno más democrático, y un tercer elemento que era la percepción social negativa de la sociedad, es decir, la sociedad desde entonces empezaba a generar ese desencanto en cuanto al gobierno. En esa misma época, también en el contexto latinoamericano, surge se da el nacimiento de las políticas públicas, una disciplina que buscaba justamente hacer frente a esta situación en tres principales vertientes. Atender estas crisis financieras o estos colapsos financieros, también retomar lo público de las políticas, considerando que los gobiernos centralizaban las decisiones, y finalmente mejorar los servicios públicos, ¿no? En cuanto al costo de eficiencia, en cuanto a la calidad y en cuanto a la cobertura. Y llegamos al punto de encontrar una política pública, un modelo de política pública que cumpliera con estos requisitos, y me refiero a los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos es una experiencia exitosa que se da desde los finales de la década de los 80s, concretamente en el año del 89, en Porto Alegre, Brasil, como una experiencia novedosa de política pública que buscaba justamente eso, incluir a la sociedad dentro de las decisiones, atender esas crisis financieras o esos colapsos financieros, además de hacer público con la inclusión de la sociedad en las decisiones, hacer público lo que antes, pues de cierta manera se consideraba privado o exclusivo, una actividad exclusiva de los gobernantes. Ahora, pasando a los antecedentes, de la literatura que se ha revisado hasta el momento en el tema concreto de los presupuestos participativos, ya hay una cantidad suficiente y considerable de los mismos, y se ha agrupado en tres principales segmentos, a los que Montesinos denomina pues de tres generaciones, la primera, segunda y tercera generación. Analizando estos, pues efectivamente ahí está catalogación de los estudios, donde los primeros hacen referencia a las bondades que tiene el modelo de presupuestos participativos, específicamente en el caso brasileño, y su posibilidad de exportarlos a otros países de Latinoamérica, inclusive del mundo. La segunda generación se enfoca más al diseño institucional, los estudios se enfocan más al diseño institucional y a las condiciones previas del lugar donde se pretende implementar o formular este modelo de política pública, lo que puede garantizar o no el éxito para llevar a cabo este modelo de política pública. Y un tercer grupo ya más reciente tiene que ver con el tema de la relación del gobierno con la sociedad, no el tema específicamente de la democracia. Han visto a los modelos de los presupuestos participativos como una posibilidad de concatenar la democracia representativa, que justamente entra en crisis por estas dudas que se tienen nada más de elegir, de limitar la participación de la sociedad a la elección de los gobernantes mediante el voto, y
poder incluirse dentro de las decisiones a través de una democracia participativa. Entonces, estos tres grupos son las principales líneas de investigación en los que se agrupan los trabajos. Bueno, para ser ya más concretos en la delimitación espacio-temporal, la selección ha sido Porto Alegre, principalmente porque cumple con unas características importantes para la investigación, por ser el pionero de este modelo de política pública, inclusive ha sido considerado el prototipo que se ha exportado a diferentes países como Chile, como Paraguay, Uruguay, el caso concreto de México. Se ha creado en el 2007 una red brasileña de presupuestos participativos donde están incluidos 57 municipios dentro de esta red. Y bueno, al año 2007 ya había una cantidad de 203 municipios incluidos con este ejercicio. Otro aspecto importante, pues, que es una invención del Partido de los Trabajadores. En el caso concreto de México, si bien es cierto que hubo intentos por llevarse a cabo, no de manera formal como modelo de presupuestos participativos en el 2001, en la declaración de Tlalpan, como una especie de arranque, no tuvo el éxito que se esperaba. No fue hasta el 2010 cuando se da la inclusión, inclusive la institucionalización de este modelo en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Este modelo de política pública se logra insertar en el año 2010 en esta ley y a la fecha se ha mantenido, pues, por lo mismo que ya se ha logrado posicionar dentro de… Dentro de estos dos casos de estudio se incluyen figuras que serán los objetos que se van a analizar, los comités ciudadanos, los consejos de pueblo, los consejos ciudadanos, el consejo de presupuesto participativo para el caso de Brasil, los que mencioné eran para el caso mexicano. Bueno, para la parte de la problematización, ¿por qué es importante estudiar esto, no? A pesar de que existe ya pues, una experiencia considerable de los presupuestos participativos como una experiencia exitosa de la política pública, inclusive se ha exportado a países como España, recientemente hay unos intentos similares en China, en países latinoamericanos, pues aún persiste esa credibilidad que tiene la sociedad de los gobiernos, ¿no? Esa duda del actuar de los gobiernos. No parece que existe una inclusión limitada, y me refiero a esta inclusión limitada porque pues el presupuesto participativo considera una mínima parte del presupuesto, estamos hablando de oscila entre un 3 y un 5% del presupuesto general de los municipios que implementan este modelo. Entonces, esto, pues, si bien es cierto, no se pone en tela de juicio esta participación o este avance significativo, pues habrá que valorarlo con mayor detalle qué tanto avance hay en este tema, ¿no? Y también, bueno, el punto de que no ha logrado expandirse es si hay suficiente cantidad de estudios de las bondades, de las virtudes, del diseño institucional, de esa posible generación del modelo o replicarse. ¿Por qué no ha logrado expandirse? ¿Por qué se ha limitado nada más a ciertos sectores donde todo parece indicar que influye mucho la cuestión política? Porque en Brasil es un gobierno de izquierda, con energía de izquierda. En México quien lo implementa es el Partido de la Revolución Democrática, un gobierno de izquierda. Y apenas, por ejemplo, en el caso mexicano empieza a haber indicios, concretamente en Jalisco, de este modelo, pero si nos damos cuenta del lapso que ha pasado, ya casi, bueno, más de 30 años desde que se buscó implementar un diseño de políticas públicas para atender estas situaciones, porque hasta la fecha no terminan de funcionar. Es aquí el problema. ¿Qué es lo que está fallando? ¿De verdad el modelo de políticas públicas, como los presupuestos participativos, es el modelo que se necesita? Y considerando también este dinamismo en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Las cosas van cambiando, las necesidades van cambiando, las demandas van cambiando. Entonces,
todo indica que vamos retrasados o no logramos consolidar un proyecto, pues ya 35 años, 30 años desde que se planteó esta posibilidad de las políticas públicas, no, apenas empiezan a dar sus brotes. Y finalmente el impacto territorial, ¿no? El análisis de este elemento importante, porque un objetivo principal de los presupuestos participativos es que los ciudadanos incidan en las decisiones y tomen esa parte de decidir en qué y cómo quieren que se ejecute el recurso público. Los presupuestos participativos se enfocan principalmente en obras de infraestructura. ¿Cómo afectan estos presupuestos participativos o cuál es el impacto que ha tenido en el territorio esta política pública? La justificación. Goldfrank es uno de los académicos que se ha introducido más en este tema, señala que existen limitados estudios de cómo han sido instrumentados este modelo de política pública, la falta de una comparación rigurosa porque lo que se ha revisado ha sido comparaciones generales, el impacto de las políticas públicas en la relación esta que les mencionaba, gobierno o sociedad. Por una parte, cómo percibe el gobierno esa participación para legitimar su actuar y en el mismo sentido, pero desde una óptica diferente, la sociedad cómo demanda esa inclusión y cómo ha sido esa inclusión de la sociedad en las decisiones. No se ha analizado concretamente el impacto que ha tenido en términos territoriales o en el territorio estos presupuestos participativos, y también pues identificar algunos aspectos relevantes para la posibilidad de que efectivamente este modelo pueda expandirse a otras, o en el mismo caso mexicano, que no solo se limite a ciertos lugares como en la Ciudad de México y pueda hacerse inclusive una ley nacional. En las preguntas de investigación, planteo 5 preguntas. ¿Cómo es que los presupuestos participativos como modelo de política pública permiten la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones en Brasil y en México? ¿Cómo es que los presupuestos participativos generan legitimidad y confianza en las acciones del gobierno en estos dos lugares? ¿Cómo influyen los contextos de formulación y aplicación de los presupuestos participativos en Brasil y México? ¿Cuáles son los factores y actores que posibilitan el éxito o fracaso para expandir los presupuestos participativos en Brasil y México? ¿Y cómo han sido los impactos territoriales de los presupuestos participativos en Brasil y México? El objetivo general es determinar cuál ha sido el impacto de los presupuestos participativos como modelo de política pública desde un enfoque participativo y territorial en Brasil y México para el periodo 1989-2016. Y los objetivos particulares: evaluar los presupuestos participativos desde el análisis de las políticas públicas en estos dos lugares, identificar las diferencias y semejanzas en los contextos de generación y aplicación de los presupuestos participativos, los factores y actores que los hacen posibles en Brasil y México, medir los niveles de participación ciudadana involucrados en el proceso de los presupuestos participativos en México y Brasil y analizar el impacto territorial que han tenido los presupuestos participativos en Brasil y México. En el marco teórico conceptual hay otros aspectos que si bien son relevantes, yo me centro en estos 3: las políticas públicas, los presupuestos participativos y el territorio, que finalmente abonan a esta reconfiguración del Estado, hablando en cuanto a la relación del gobierno y la sociedad. Las políticas públicas, como señala Day, citado en Parsons, es el estudio de lo que hacen los gobiernos, por qué lo hacen, cuál es su efecto. Dentro de las políticas públicas existe el análisis de las mismas, que constituye un enfoque de aproximación a las políticas públicas reales que busca integrar y contextualizar los modelos e investigaciones desde aquellas disciplinas que tienen una orientación a la problematización y a las políticas públicas. En el caso de los presupuestos participativos, es un proceso a través del cual los ciudadanos pueden contribuir en la toma de decisiones acerca del presupuesto gubernamental. Es una definición que aporta Goldfrank, y en otra definición que señala Marquina, define a los presupuestos participativos como un mecanismo de participación ciudadana
donde los ciudadanos deciden en una mínima parte de este gasto público para mejorar las condiciones de lo que les mencionaba hace rato, de sus espacios, ¿no? De vida de sus espacios. En el tema del territorio, de acuerdo con Llanos, el territorio ha pasado de ser un concepto propio de la geografía a ser un concepto interdisciplinario, por eso resulta interesante incluir este concepto de territorio en el tema de las políticas públicas y analizar su impacto que ha tenido, ¿no? Constituye una manifestación más versátil del espacio social como reproductor de las acciones sociales de estos mismos actores. Los métodos, es una metodología cualitativa con algo de metodología cuantitativa, estudios de caso Porto Alegre, Brasil, la delegación Gustavo Amadero, México. Esto se refiere a la recopilación de datos, un método etnográfico para la identificación de los actores, de los factores, de los contextos, un enfoque comparativo que se establece con la disciplina de las políticas comparadas, que las políticas comparadas es un método para el estudio de las políticas públicas mediante la adopción de un enfoque comparativo del proceso de las políticas públicas, así como de sus resultados e impactos. Se va a hacer uso de un modelo de Arnstein, la escalera de la participación ciudadana, donde se establecen 8 escalafones para caracterizar de qué manera está posicionada la participación en cuanto a la medición de la participación ciudadana. Dentro de esos escalafones, cómo se establecen, ¿no? Estos son los tipos: terapia, informativo, consulta. Y lo que se está trabajando ahorita es en la construcción de la metodología para medir la participación y el impacto territorial. Este es el cronograma general de las actividades. Y finalmente, pues las referencias bibliográficas. Gracias.